Detectar la evolución del trigo, de la cosecha. Bueno, Guardión eta eskerrik asko etortzeagatik. Hoy celebramos la 14 nivel. Bueno, hoy celebramos la 14 charla o debate, ponencia debate de lo que llevamos de curso. Tenemos a un invitado muy importante que yo creo que nos va a tratar de contestar a la pregunta: ¿es viable la transición ecológica sin economía circular? Y bueno, esperemos a ver un poco las respuestas que él nos da. Bueno, como todos sois conocidos, sabéis que la dinámica va a ser la misma de siempre, es decir, primero la ponencia, después comeremos, en el cual nos permitirá también avanzar en algunos temas que nos hayan sugerido la ponencia, y luego vendría un debate, de tal forma que para las 5, 5 y cuarto podríamos terminar. Entonces la presentación de Antonio nos la va a hacer Ana Ernesto, que tiene un poco la semblanza de nuestro ponente. Gracias José Luis, y bienvenidas a todas. Para mí la verdad es que es un placer poder hacer esta pequeña introducción de Antonio. La verdad es que no le conocía personalmente, hemos estado hace un rato compartiendo una pequeña conversación. Y creo que una cosa que sí hemos identificado es que estamos en bastante sintonía, a pesar de venir de ámbitos diferentes, ¿no? Yo, como seguramente conocéis, todos los que estáis aquí, vengo del área jurídico-económica, por decirlo de alguna manera, de la empresa, y él de la técnica, ¿no? de la ingeniería. Mundos que a veces se ven como muy separados, pero que en cuanto empiezas a profundizar y hablar un poco te das cuenta de que tienen mucho en común, ¿no? Y efectivamente, como ha dicho José Luis, el tema del que nos va a hablar, yo creo que nunca ha estado más en el centro del debate, o debería estar por lo menos, ¿no? Es de vital importancia plantearnos cuestiones como esta, ¿no? Y además es porque estamos en un entorno, y no sé si tú lo confirmarás en tu presentación, en el que parece que nos hemos acostumbrado a ir cogiendo determinados conceptos que van apareciendo en nuestro entorno, ¿no? Tú incluyes en la pregunta la ecología, efectivamente, desde hace muchísimos años ya todo tiene que ser ecológico, y se le pone esa pegatina a todo lo que hacemos, ¿no? Sostenible, pues lo mismo, aparece el vocablo y a todos nos apuntamos a lo sostenible y lo incorporamos a nuestras definiciones en el mundo organizacional, en el mundo de la empresa. Lo colaborativo, que tiene que ver también con esta economía denominada colaborativa o consumo colaborativo. Parece que nos apuntamos todos a un montón de términos que al final acaban vaciándose de contenido, ¿no? Ya es muy difícil distinguir cuando quien se apellida o se pone esos adjetivos realmente está respondiendo detrás a una realidad, o simplemente se ha apuntado a decir: yo me quedo fuera de lo moderno, de lo que ahora se lleva y de las definiciones generales que todos tenemos que tener, ¿no? Y en ese sentido, el hablar de transición ecológica, yo creo que también hacía tiempo que se nos estaba quedando corto, ¿no? No sé si está viendo interrupción del sonido. Sí. El sonido está Como que le está fallando ahora. O estoy demasiado cerca yo de... Yo creo que sí. Inténtalo, la propia voz y te voy a dormir. Sí, Yo creo que sí. vale. Sí, o sea, es mucho más útil la voz, que eso Sin necesidad del micro. Sí, Perfecto. Muy bien, pues estupendo. Entonces decía que estaba fallando el micro igual un poco. Ahora sí. Es por distancia. Tienes que estar tú. Tienes que estar tú. Póntelo aquí.
Bueno, sí, si me oís, fenomenal. Efectivamente, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de problemas ecológicos, parece que estamos en un discurso que se ha quedado un poco vacío de contenido, o por lo menos limitado, ¿no? Y plantearse esta cuestión de si es fundamental para dar ese salto cualitativo pensar en la economía circular, me parece, como os decía antes, absolutamente oportuno. Ya no solo estamos hablando de un mero problema de determinadas emisiones, sino que estamos hablando de algo más importante, que se entiende de lo que nos vas a hablar tú principalmente, que es cómo tratar los materiales, cómo tratar los supuestos desechos, cómo cambiar de la economía lineal a la economía circular, o incluso economía espiral, ¿no? Porque los ciclos en los que los materiales van perdiendo valor tienen también su círculo concéntrico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me parece una reflexión absolutamente necesaria, y además espero que también, aparte de oírte con muchísima atención, seamos capaces de poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre estas otras cuestiones aledañas que de alguna forma tienen que ver con la economía circular, como pueden ser esos conceptos de economía colaborativa o consumo colaborativo, que además estamos viendo que normalmente no están respondiendo tampoco a la realidad. Nos estamos convirtiendo en grandes plataformas, ¿no?, de venta, que teóricamente empezaron con un concepto colaborativo, que al final simplemente se están convirtiendo en un business para algunas personas que las detentan, y además a los grandes inversores en esas plataformas, y que ni siquiera están cumpliendo al final con los objetivos para los que habían nacido, ¿no? Y que tienen que ver mucho con este concepto de economía circular que nos vas a explicar, ¿no? También yo creo que tenemos, y ya entro también un poco en mi área, problemas importantes en cuanto a la regulación de todas estas cuestiones. Yo estoy trabajando últimamente mucho en ese concepto de derecho integrativo, que entiende que hay realidades que tenemos que traer al derecho y a la regulación que todavía no están contempladas, y que además resulta necesario para que cuestiones como esto de la economía circular puedan empezar a funcionar, ¿no? Bueno, creo que pueden ponerse sobre la mesa temas interesantísimos, y por eso también te vamos a escuchar con muchísimo interés. Y por dar unas breves semblanzas, ¿no?, de tu currículum, como os he dicho, es ingeniero, es catedrático de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, pero también es importante que es creador de la Fundación CIRCE, y por tanto ahora también director del Instituto Universitario Mixto CIRCE, que es un centro de investigación de recursos y consumos energéticos, ¿no? Y bueno, su principal actividad de investigación se ha desarrollado en este campo de la eficiencia de los recursos, de los materiales, de la energía y de la economía circular y la sostenibilidad. Tiene, por supuesto, numerosas publicaciones y premios como el Edward F. Obert de ASME en Sistemas Energéticos Avanzados, es premio Pedro Zerbuna, el mejor grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza, y yo creo que es un investigador que está siendo citado continuamente cada vez que se habla de este tema, ¿no?, de la economía circular. Y además son importantes algunos de sus trabajos, especialmente en el ámbito de la termodinámica y lo que se denomina la teoría Zanatia, ¿no?, un libro que has escrito sobre esto, que también es apasionante entender cómo estás estudiando hoy la teoría del caos, ¿no?, a través de la Zanatia. Y además yo añadiría que es técnico, es ingeniero, pero también un humanista convencido, ¿no? Y me ha gustado, antes cuando charlábamos, ver esa necesidad efectivamente de poner en relación ese conocimiento desde el área técnica con el desarrollo humanístico y esa interrelación que tiene que haber entre todas las disciplinas, ¿no? Por lo cual yo sinceramente creo que es imposible tener un ponente más interesante en este momento para hablar de estos temas de plena actualidad, y sin más te cedo la palabra. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues casi me pongo de pie y ya entro en un poco a explicaros cómo veo yo el tema de la economía circular. Ayer justamente estaba en Madrid
hablando de estos temas. Y en realidad pues te das cuenta que por mucho que uno hable de la economía circular, no es más que saber un poquito de un mundo tan enorme en el que digamos que no estoy yo más que siempre un simple representante de todo este movimiento que está teniendo lugar a nivel nacional e internacional. Entonces, soy, como ha comentado Ana, director de un centro de investigación en el que estamos investigando sobre temas en las que están vinculadas a la transición ecológica, a la economía circular, y necesariamente tengo que hablar de temas técnicos, pero os prometo que en mis objetivos no es, digamos, dar información técnica, sino más bien la necesaria para que os deis cuenta del problema que tenemos y de qué responder a esta pregunta. ¿Por qué me preocupa? Cuando el gobierno están hablando de la transición ecológica y que nos vamos a olvidar ya de los coches de los diésel y también de los automóviles de combustión interna y también de muchas cosas, y que nos viene algo así como el futuro va a ser un futuro que diría yo, algo así como el paraíso, pues desgraciadamente yo no lo veo así. Entonces, quiero hablar con vosotros acerca de oportunidades, acerca de necesidades, acerca de cómo veo y cómo vemos los científicos que estamos trabajando en estas cosas en el futuro. Y si eso sirve, conviene que lo discutamos entre todos, no simplemente que sea una información que yo doy. Pues bien, si vamos pasando, lo vemos. Entonces, vamos a ir directamente a la primera, que es el cambio climático. Ya lo tenemos aquí. Evidente, es una cosa que conocemos, pero que si seguimos en esta tendencia, estos días ha dicho ya la Organización Meteorológica Mundial, las Naciones Unidas, etc. Hemos crecido un 1,7% con respecto al año pasado en emisiones de CO2. Más o menos eso significa, cerca del 2%, significa que en 30 años, si continuáramos así, habría dos ideas. Una, que la cantidad de CO2 que emitiríamos a la atmósfera en 30 años sería equivalente a todo lo que se ha emitido por el ser humano en la historia de la humanidad, en los próximos 30 años. Y la segunda, el impacto que eso va a tener sobre el clima va a ser enorme. Como eso es una cosa bien conocida, no voy a entrar en detalles mayores, sino que de alguna manera es el punto de partida en el cual todos coincidimos. Hace escasamente, fue en mayo, pues este es Rajendra Pachauri. Rajendra Pachauri ha sido, lo digo en español porque es mejor, si no, Rajendra Pachauri, Rajendra Pachauri, nos entendemos todos. Pues este ha sido el director, este es premio Nobel, y este es el que le dieron el premio Nobel junto a todos los científicos que están trabajando en el tema del cambio climático en nombre de las Naciones Unidas, el IPCC, que conoceréis. Pues bueno, él decía, pues los asesores de las Naciones Unidas advierten que se necesita una transformación sin precedentes, para limitar el aumento de temperatura a final del siglo. Ya no es 1,5, ya no ni siquiera son 2 grados, ya es una discusión acerca de cuánto, por ejemplo, nos va a afectar a la península ibérica, posiblemente mucho más. Desgraciadamente, después de los acuerdos de París, seguimos creciendo a un 1,7%. Esto no tiene ningún sentido. Si seguimos, la cuestión es, ¿necesitamos una transición ecológica verde? Pues evidentemente que sí, pero vamos a analizar lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en estos próximos años. Entonces, cuando uno ve las energías renovables, cuando uno ve la informática, la robótica, la automática, cuando uno ve el vehículo eléctrico, cuando uno ve la iluminación,
que hemos pasado de bombillas de alto consumo a bombillas LED, uno dice, bueno, pues esto es el futuro y este futuro, aquí no hay emisiones de CO2, con lo cual esto está bien, es decir, que esto es el futuro. Vamos a pensar si vamos por aquí. Pues bien, ahora tengo que entrar en datos técnicos. Me voy a hablar de cosas que muchos de los que sois compañeros de letras, y digo compañeros de letras porque yo me siento también de letras en el sentido humanista de la palabra, pues tengo que hacerlo. Si me pasas, aquí uno dice economía verde, pues yo no diría economía verde sino multicolor, y os voy a explicar. Todos los que no sois de ciencias, esto no lo entenderéis mucho, pero yo los voy a explicar. Cuando nosotros estamos hablando de tecnologías de comunicación, de información, de robótica, de automática, todos estos equipos que son cajas negras para todos, incluso para mí, cuando las abres, resulta que hay una serie de componentes que son extraordinariamente raros. Estos componentes son, cuando hablamos de PGM, significa que es del grupo del platino, paladio y otros elementos. Aquí hay oro, también hay estaño, también hay una cosa que se llama niobio y tántalo. Y así os contaré un montón de elementos que a lo mejor algunos de vosotros no los habréis oído nunca. Estos son hasta conocidos. Pero cuando estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de la biomasa, estamos hablando de que puede sustituir al petróleo, y para eso necesitamos fósforo, fosfatos, y necesitamos potasio. Y cuando estamos hablando de las energías renovables en la eólica, resulta que para que esas barquillas que se ponen en la cabeza del aerogenerador a cada vez más altura, son motores que, como tienen que ser pequeños, están hechos de unos imanes que se llaman imanes permanentes, en los que está pues el neodimio, el disprosio, un amigo mío, el tío disprosio, el praseodimio, el samario y el cobalto, del cual hablaré algo más. Pero también, cuando decimos que la energía fotovoltaica va a ser el futuro y que cada vez se tienen células fotovoltaicas más potentes y más eficientes y tal y cual, esas células están hechas de indio, teluro, galio, germanio, arsénico, gadolinio, bien conocidos, ¿no? Los conocíais de toda la vida. Y estas lámparas de bajo consumo, estas que tenéis aquí, en la cual dicen, no, es que cuando se termina la vida hay que recuperarlas porque tienen mercurio. Vale, tienen mercurio, pero también tienen tierras raras como cerio, lantano, itrio. Y cuando hablamos de las baterías, el futuro de todo, es decir, baterías para ordenadores, baterías para cámaras fotográficas, pero baterías para coches y baterías para almacenar la energía renovable que tenemos que poner. Pues bien, esas baterías resulta que que necesitan níquel, manganeso, cobalto, cadmio, lantano, cerio, litio, y esto, que no lo vemos porque son cajas negras para nosotros, de algún sitio tiene que salir. La aviación, oye, que es tan barato que nos podemos ir a Londres hoy y volvemos mañana sin problemas, y muy barato. Sí, sí, pero necesitan unas turbinas de altas prestaciones que necesitan cobalto, niobio, vanadio, renio, aparte, lógicamente, del cromo, del acero, del aluminio, etcétera, que son conocidos. Continuamos así, la economía del hidrógeno, los catalizadores de los actuales motores de combustión interna, los discos duros de nuestros ordenadores, la energía nuclear. No se salva ninguno de tener estos materiales escasos en las que
todas estas nuevas tecnologías están llenas de estos componentes. Si seguimos, mirad la iluminación. Hemos pasado de una bombilla, por supuesto, muy ineficiente, incandescente, que solo tiene wolframio, a una que tiene un 4% de tierras raras, a un LED, que esto estamos trabajándolo con un grupo alemán, que tiene 25 metales de esos raros que acabo de hablar. Estos LEDs, que los estamos utilizando para todos, ¿habéis fijado los colorines que hacen los LEDs? Todos esos se hacen con tierras raras. Cambiamos el potencial, cambiamos la composición y entonces tienes unos colores u otros. Y además, que como consumen poco, ¿qué es lo que está pasando? Que como consumen poco, ponemos muchos. Con lo cual no hemos reducido el consumo, sino simplemente hemos cambiado el consumo de antes de poca energía, pero pocos materiales, a mucha energía y pocos materiales, a, en principio, poca energía y muchos materiales, pero como son muchos, es mucha energía y muchos materiales. Seguimos. La alimentación. Mantener este planeta alimentado, 9.000 millones de individuos. Pensad una cosa, estamos hablando del 2050, 2040, por ahí, y la cuestión que uno se plantea es, vamos a ver cuántos de nosotros vamos a estar en el 2050, bueno, las chicas siempre más. Pero el asunto es que más de 1.000 millones de personas de las que estamos hoy viviendo no estaremos, entonces no seremos 9.000 millones, serán 9.000 millones, y eso significa que hay del orden de 3 a 4.000 millones de personas que van a nacer, que dentro de 30, o sea, dentro de 30 años, los que nazcan hoy serán 30 años, dentro de 30 años. Pues bien, todos esos 4.000 millones habrá que alimentarlos. A todos. ¿De dónde vamos a sacar los fosfatos, el potasio, el nitrógeno? ¿De dónde lo vamos a sacar? Entonces, esto es un tema que hay que plantearse, que no es un asunto simplemente de energías renovables, la alimentación es un problema también. Y es que el 50 no se termina el mundo, o es que se va a terminar 200 años Napoleón, hace 200 años Napoleón, dentro de 200 años nos parecerá que no es nada. Es decir, que uno tiene que pensar como científico en el largo plazo, en el futuro. Bien, pues si continuamos, fijaos lo que ha ocurrido con el uso de los materiales. Antes, pues para hacer un molino, pues con madera y con yeso y con hierro se montaba un molino. Conforme ha ido apareciendo el motor de combustión, perdón, la máquina de vapor, el motor de combustión interna, las células fotovoltaicas, cada vez más sustancias raras están apareciendo. En estos momentos ya toda la tabla periódica se está utilizando. Y el asunto es, simplemente en los vehículos se espera que en el 2050 haya 2.000 millones de vehículos eléctricos y autónomos. Hay para todos. Eso es un problema que nos hemos planteado. Bien, continúas. Simplemente, esto es un trabajo nuestro. Un vehículo convencional de pasajeros, hoy, no mañana, hoy, necesita alrededor de 50 metales raros. Esto no es un trabajo que os diga yo, escrito por otros, sino os estoy hablando de un trabajo que estamos haciendo para la Volkswagen. Y estamos hablando con ellos. Este es el problema de las empresas automovilísticas, que no lo dicen. Sigo. Estos son un vehículo convencional en gramos, porque son gramos, pues tiene, os lo digo,
plata, aluminio, arsénico, oro, boro, bario, berilio, bismuto, cadmio, cerio, cobalto, cromo, cobre, disprosio, europio, etc. Esto hay en un vehículo, en el vehículo que tenemos hoy. Pues tenemos un GPS, tenemos un sistema que mira, que un pequeño motorcito y que mueve, o tocamos un botón y nos sube el cristal, etcétera. Todo eso está compuesto de metales raros. Continúa. Vamos a saltar porque este fin de semana estaba en París y cayó en mis manos el Times. Un editorial del Times, no cualquier cosa, dice lo siguiente: peligros en las profundidades marinas. Peligros en las profundidades marinas, ¿por qué? Porque en estos momentos el cobalto se está extrayendo en un 65% del Congo, donde hay no guerra, sino es un estado de guerra desde hace años. El cobalto, el coltán, que significa columbita tantalita, es decir, columbita es el tántalo y el columbio, que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, a lo que voy, que ahora en las profundidades marinas, 4.500 metros de profundidad, están ya diseñando máquinas que van a recoger de los fondos marinos el cobalto que hay. Porque el cobalto es fundamental, junto con el litio, para todas las baterías del futuro. Entonces, se sabe ya que no hay cobalto suficiente. Y las compañías eléctricas, las compañías automovilísticas no saben esto. Pues bien, decían que se están dando licencias para explorar los fondos marinos y una compañía como la Lockheed ya tiene un proyecto de explorar 9.000 kilómetros cuadrados del Pacífico para extraer los nódulos de cobalto que hay en los fondos marinos. Esto va a generar unos problemas enormes en cuanto a no se sabe lo que hay ahí. Se conoce menos de los fondos marinos que de la superficie de Marte. Vamos a destruir animales, flora, geología que ni siquiera se ha visto jamás. Y esto simplemente, pues ¿para qué? Pues para que tengamos coches eléctricos los que podamos pagarlo, porque eso costará dinero. Sigue. Así que, dependencia de las materias primas críticas. Si nos planteamos esto, fijaos desde el punto de vista del vehículo. Si vas pasando, este es vehículo de combustión interna, el actual, este es el híbrido y este es el eléctrico. Entonces aquí se ve claramente como al año 2050, esto es a nivel global, el vehículo eléctrico va aumentando, las ventas cada vez se venderán más, los vehículos híbridos se van a quedar más o menos igual, por mucho que diga la ministra, que diga lo que quiera, estamos hablando del planeta, y desde luego el motor de combustión interna va a bajar, pero no se va a hacer cero. Puede que Europa llegue, pero si lo vemos la evolución de la flota, el vehículo de combustión interna seguirá existiendo, el híbrido seguirá existiendo y desde luego el eléctrico también. Es decir, no es que, bueno, en Europa lo podemos hacer todo maravilloso, pero es que Europa no es más que una décima parte de lo que es el planeta, ni siquiera llegamos a una décima parte de lo que es el planeta. Continúas. Y esto es con respecto a las renovables. No voy a entrar en detalle de las renovables, que es un poco la misma tendencia, porque imaginaos, nos vamos a cargar todas las centrales, las nucleares, las de carbón, los ciclos combinados, todo, y vamos a poner renovables. Poner renovables no es un megavatio térmico igual a un megavatio renovable, porque claro, las renovables son intermitentes. Y si son intermitentes significa que cuando hay viento hay energía, pero si no hay viento no hay energía, un cuarto o un octavo del tiempo. Si no hay sol no hay energía, si no hay agua no hay energía, si no hay biomasa no hay energía.
Entonces vamos a tener que almacenar mucha energía y en segundo lugar vamos a tener que hacer muchos esfuerzos de invertir posiblemente 1 a 4 veces la cantidad de megavatios que hay. Es decir, la cantidad de megavatios que se necesitan instalar en el mundo, en Europa, para de alguna manera suplir lo que nos vamos a cargar enseguida, pues va a ser complicado, va a ser complicado. Bien, continuamos. Antes os he hablado del 1,7% de crecimiento en las emisiones. Pues mirad, el crecimiento del uso de los metales raros, aquí tenéis uranio, teluro, selenio, niobio, no me salía, el columbio es niobio, vanadio, torio, etc. Este crecimiento es todo exponencial y estamos hablando de un 1,7, un 2% anual. Es que esto hay que entenderlo. Tenemos un pensamiento en el cual cuando nos dicen un 2%, nos dicen, eso es poco, un 2% no es nada. Si observáis, fijaos, de aquí a aquí eres un 2%, de aquí a aquí un 2%, de aquí a aquí un 2%. De aquí a aquí es un 2%. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Que el pensamiento nuestro, el de las personas normales, pensamos que el crecimiento exponencial no es un crecimiento exponencial, que es un crecimiento lineal. Pero cuando nos vamos 25 años atrás, nos damos cuenta de que ese crecimiento no es lineal, en el sentido de que todo va, digamos, de esta manera, por aquí, sino que llega un momento que esto se nos va por aquí. Y esto es muy serio, porque no tenemos conciencia del crecimiento exponencial, no la tenemos. Bien, continuamos y simplemente decir que desde 1900 hasta el año ahora, esto, si lo pasan rápidamente, ha aumentado el número 8 veces más el consumo de todos los materiales en el planeta. Continuamos. La producción de cobre, por ejemplo, se duplica cada 25 años. Hay cobre para todas las conducciones eléctricas, que vamos a tener que tener una sociedad electrificada. Continuamos. Bien, no lo voy a entrar, pero simplemente esto es el número de todos los elementos, y estos son dónde están las reservas, dónde están los recursos, dónde están las reservas y dónde está el consumo. Pues observad que el consumo actual en todos los casos está muy cerca de esta rayita negra. En algunos casos se ha superado. Y estamos en que en algunos momentos ya vamos a superar las reservas y los recursos que son, pues oye, es que en el mar hay mucho, así que esos son recursos también, algún día los explotaremos. Entonces, en algunos casos estamos extraordinariamente cerca. Pero, si continúas, la demanda al 2050 podría ser mayor que las reservas para la plata, el cadmio, el cobre, el cromo, el cobalto, el indio, el litio, manganeso, etc. Ya no estamos hablando de que nos va a faltar cobalto o litio, no, va a faltar muchas cosas. Continuamos. Y no es que los metales desaparezcan, no, que no desaparecen, simplemente que esto lo tiramos al vertedero. ¿O cuántos de vosotros tenéis vuestro ordenador viejo en casa? ¿O vuestro teléfono móvil en casa? Y eso, el tenerlo allí, significa que es que lo estáis bloqueando para que se pueda reutilizar otra vez. Bien, entonces, cuando nosotros hemos estudiado las minas de muchos países, vemos que esto es como un manzano, que nosotros cogemos al principio las manzanas sin necesidad de subir al árbol. Pero cada vez que yo me he comido el primer nivel, tendré que poner una escalera. Y cuando ya me he comido el segundo nivel, tendré que poner una grúa. Y entonces cada vez la cantidad de energía necesaria para extraer la siguiente unidad de material es mayor. Otra vez es exponencial. Mirad, en el caso del cobre, cada vez que hay menos, la energía que se necesita es más, y de una forma exponencial. Esto es empírico. Continuamos.
El oro, continuamos. En fin, estos son minas del mundo que nosotros hemos explorado. Continúa. Y lo que es peor, bueno, no lo que es peor, lo que ocurre, pasa, es que simplemente, en 2003 a 2013 el consumo energético de las minas de cobre ha aumentado en un 40%, pero también ha aumentado un 30% la extracción. Es decir, no solamente aumenta la extracción, sino que aumenta la energía necesaria para extraer la siguiente unidad. Bien, continúa. Continúa. Vamos a ir porque a tus órdenes, Pedro, me avisáis cuando, cuando vayamos un poco ya pasando. Ahí tienes a Javier también que controla. Bueno, pues Javier Valasco, echar una mano. Bien, la cuestión es que, como decía Ana, desarrollamos una teoría que le llamamos la teoría Tanatia. Esto lo escribimos para el Imperial College de Londres, y esta teoría Tanatia significa Thanatos, la muerte. La cuestión es bien sencilla: si seguimos extrayendo, lo que vamos a hacer es, si estamos extrayendo y luego lo dispersamos, porque claro, ¿dónde está el plomo de las gasolinas que consumisteis hace unos cuantos años cuando nos llenábamos el plomo con gasolina? ¿Dónde está ese plomo? Pues no se ha perdido, estará en algún sitio. ¿Y dónde están todos los metales que hemos utilizado en nuestros teléfonos móviles, en nuestros ordenadores, etcétera, etcétera? En forma de óxidos, en residuos, ¿dónde está? No se ha perdido en este planeta, pero desde luego extraerlos es complicado. Pues bueno, la cuestión es que vamos evolucionando hacia un planeta en el cual ya no haya minas. Vale, que ojalá estemos muy lejos, genial, pero atención, un científico tiene que estar pensando no en 10 años, un científico tiene que estar pensando en un siglo, en 2 siglos o en un milenio, también hay que hacerlo. Pues bien, la cuestión es que nos planteamos, ¿cuánta energía sería necesaria para extraer de las piedras, que aquí ya ni tenemos piedras, de las piedras del suelo, una cantidad, por ejemplo, de cobre? Porque en las piedras hay cobre, aunque las cantidades sean ridículas. Pues esa energía, desde aquí hasta el cobre, le llamamos simplemente rareza. Cuando las cosas son raras, la energía que necesitamos es inmensa. Así que la idea está clara, relacionamos lo raro con la energía necesaria para extraerlo. Y entonces nos permite dar un valor a las cosas que tienen valor. Porque cuanto más raro, más valioso es. Está claro, ¿no?, que la rareza es una parte fundamental del coste de las cosas. Pues bien, continuamos y en definitiva, bueno, esto es simplemente que hoy en día estamos por aquí en las minas, estamos aún en el semáforo verde, pronto estaremos en el semáforo amarillo y este ojalá nunca venga. Pero estamos acercándonos y eso significa que gastaremos tanta energía para extraer los minerales que ¿cuántos podrán pagarnos? Bien, continuamos. Desgraciadamente, los más raros son los que más utilizamos. Antes hablábamos del galio, del germanio y del indio que se utilizan en la fotovoltaica. En rojo, los más raros. Antes hablábamos del grupo del platino. El grupo del platino que se utiliza para muchísimas cosas. Los más raros, el renio, el oro, las tierras raras, no tanto, pero estas, las en rojo, el niobio y el tántalo, el cobalto y todos estos, los más raros, es decir, los más valiosos, es decir, los que más difícil es extraerlos de la tierra, porque esa tierra no es rica en estos. Bien, entonces nos planteamos la cuestión, a ver, una transición ecológica, algo así nos están vendiendo un mundo feliz. Y ese mundo feliz, ¿en qué consiste? En que ya no tendremos emisiones de CO2, entonces ya no tendremos calentamiento del planeta, entonces lo que tendremos será que no habrá inundaciones, o por lo menos en no muy largo plazo no tendremos inundaciones, no tendremos sequías, no tendremos tantas cosas. Bien, entonces,
tomamos la información de la Agencia Internacional de la Energía, con la cual estuve con el vicepresidente de la agencia, justamente a la vez que con Rajendra Pachauri en la reunión del Club de Roma en Winterthur, y cogimos ese escenario y dijimos, vamos a estudiar qué le pasa a la energía en los próximos 25 años, desde el 2025 al 2050. Y lo hicimos a partir de los datos de la Agencia Internacional de la Energía, que no es un Greenpeace o no es digamos, una asociación en la cual de alguna manera sea sospechosa de ecologismo. Pues bien, vamos a ver. Esto es lo que ocurrirá en el 2025, en la cual estamos consumiendo carbón, gas natural, petróleo, nuclear en el planeta y también renovables. Y toda esta energía primaria la convertimos en consumos energéticos, en la industria, en el transporte, en la residencia, en los servicios y en la agricultura. Bien. Entonces esto es lo que nos dice la Agencia Internacional de la Energía para el año 2025. Y nosotros dijimos, ¿y cuántos materiales vamos a utilizar para el 2025? Y además, ¿y cómo los vamos a valorar? Y la valoración que hicimos es en términos de lo raro que son, entendido, raro que son los kilovatios necesarios para extraerlos de las piedras. Pues bien, descubrimos que esta cantidad en kilovatios hora es del orden de magnitud del consumo mundial. Y esto estamos hablando de 7 años. Vamos a irnos al año 2050, datos también de la Agencia Internacional de la Energía. Está claro, habéis visto que esto ha bajado, ¿no? Es menos carbón, menos gas natural, menos petróleo, menos nuclear, más renovables. Bien, más renovables. Pues bien, más renovables, y como vamos a una sociedad electrificada, esa sociedad electrificada no es como un motor en el cual la energía que gastamos en nuestro coche, el 25% lo utilizamos para movernos y el 75% por el tubo de escape. No, si es energía eléctrica, el vehículo eléctrico tiene un rendimiento de un 85%, 90%, así que es más eficiente, más eficiente. Esto está bien. Entonces vamos a necesitar menos energía, pero más materiales. A observar, esta ha crecido. Esta ha crecido. De tal manera que esto ya será como unas 2 veces superior a lo que hay aquí. Yo esto lo he hablado con el director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, Daniel Calleja, que es español. Dice, sí, estamos de acuerdo, pero a pesar de todo, el cambio climático es un problema gordo y tenemos que resolver ese tema. Ya encontraremos soluciones y la ciencia ya sacará soluciones necesarias para hacer esto. Hombre, puedo entender que haya soluciones para muchas cosas, pero para tantas... Bien, continuamos. Esencialmente, del 2025 al 2050, 25% menos de energía primaria y un 16% más de minerales estratégicos. Continúas. Y al final, bueno, estos son simplemente, las renovables aumentarán un 131%, la nuclear, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, casi se duplicará, y los combustibles fósiles todos negativos, evidentemente, pero las materias primas un 172% en energías renovables y un 35% en fertilizantes, alimentación y materias primas, que está relacionado con el transporte, relacionado con la producción eléctrica. Bien, continuamos. Pasa, porque no quiero estar en detalles, pero lo que sí es cierto es que ese crecimiento, ¿veis? El crecimiento está relacionado con todo, la demanda de platino, la de níquel, la de potasio, la de hierro, cobre, cobalto, etc. Es decir, crece todos, y aquí está, digamos, el crecimiento en cada color es para una determinada sustancia. Todo crece. Todo crece. Continuamos. Y la cuestión es que los más utilizados
Por supuesto, será el aluminio, el cobre y el hierro, pero necesitamos también alimentar el potasio, el fósforo, necesitamos también baterías, el litio, el cobalto, necesitamos, ¿para qué? Pues sobre todo, cuanto más vehículos eléctricos, más demanda de estos materiales. Y estamos hablando de cientos de millones, no, de miles de millones de vehículos que se querrían diseñar. Os podéis imaginar una cosa, y es que las compañías eléctricas y las automovilísticas están contentas pero preocupadas. Bien, pues continuamos. Pásalo porque no puedo estar en los detalles. Porque claro, esto es algo así como el aperitivo. Ahora vamos al tema de la economía circular. Es claro que hay una falta de suministro de materias primas. Lo que es peor, que esas materias primas, vamos a pasar, hace un momento lo estábamos hablando, me invitó el Ejército Español a hablar de estos temas. Y bueno, les di una charla parecida a la que os estoy comentando. Luego estuve también en una reunión en la cual estaba gente de la OTAN hablando del tema de las materias primas. Y decían, claro, se dice de manera que es que hay que entenderlo, como se dice, pero se decía lo siguiente: estamos diseñando una guerra, digamos, automática, en la cual mucho misil, muchos servicios de inteligencia, mucha información relacionada con esa, digamos, guerra inteligente, que depende de unas materias primas críticas que a su vez dependen de nuestros potenciales enemigos. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis el tema? Porque ahora no nos damos cuenta de ese detalle, pero los militares sí que lo tienen claro. Sí que lo tienen claro. ¿Por qué? El 97% de todas las tierras raras del planeta las controla China. Deng Xiaoping dice directamente, que dijo directamente, los árabes tienen el petróleo, nosotros tenemos las tierras raras. Ese es el futuro. Controlamos todas las tecnologías, tanto renovables como informáticas, como de vehículos, porque tenemos las tierras raras que se necesitan para, digamos, mantener ese futuro. Hay otros países, está Canadá, está Sudáfrica, Latinoamérica, África, pero curiosamente, ¿os dais cuenta dónde están entrando los chinos? Latinoamérica y África, que son los grandes olvidados de nuestro primer mundo. Entonces, claro, lo están controlando. Pues bien, la cuestión es, seguimos, y es lo siguiente. Es que, señores, no hay derecho que mi ordenador, que mi teléfono móvil, que todas las energías renovables, las placas fotovoltaicas, los vehículos, etcétera, sean de un simple uso y tirar. Es que no puede ser. Si los metales no desaparecen, la energía sí, porque yo cambio petróleo y lo convierto en CO2, pero el metal sigue siendo el metal. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando claramente es que hay que cambiar la mentalidad, que no podemos ir por ahí. Que es que si queremos resistir más allá de los límites del planeta, lo que tenemos que hacer, evidentemente, es recuperar todas esas materias primas que las estamos utilizando una vez y tirándolas al vertedero. Así como os he dado un primer idea de a dónde vamos, que esto se nos cae, ahora os digo, esto es un mundo de oportunidades. Es que tenemos que hacer lo posible por desarrollar la industria a toda velocidad, para recuperar esas materias primas escasas.
Ayer en la reunión esta del CONAMA hablaban de que el vehículo en estos momentos ya se recupera el 85% de los vehículos fuera de uso. El 85% de la masa del vehículo. Pero de esos 52 metales que os estoy hablando, ¿cuánto se recupera? Cero. Cero. Eso pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque son cantidades, habéis visto la tabla, yo os he dado una tabla rápida, eran gramos. Gramos. Un vehículo tiene del orden de unos 15 euros, en oro. Pero también tiene cobalto, tiene muchas cosas. Es decir, es que está tan disperso, tan poca cantidad, que realmente no te vale la pena. Pues bien, el asunto es que hay que pensar en una economía circular. Pero claro, la palabra economía circular tiene su gracia, porque no se puede hacer una economía circular, es una economía espiral. Es decir, en cada vez que utilizamos las cosas se van degradando. El papel que tenemos ahí, ese papel no se puede reciclar para hacer el mismo papel que teníamos ahí. Con lo cual hay que aprender a reciclar. Y desgraciadamente, en la anterior, la Unión Europea dice compartir la primera, economía colaborativa. La segunda, reparar. Nos estamos cargando todos los reparadores. ¿Os dais cuenta que todas las palabras que terminan en ero están, digamos, socialmente degradadas? Zapatero, panadero, Vale, me parece muy bien. Y así tendríamos que tener todas tendríamos que tener. Es decir, ahora se sustituye el sufijo ero por ista, especialista. Y así que, no sé, pues el que se dedica a picapedrero, pues mira, ya no soy picapedrero, soy especialista digamos, en tratar la piedra. Bueno, pues reparar, reutilizar, no hay derecho que las cosas duren tampoco. Remanufacturar. El 85% de los ordenadores que se tiran a la basura funcionan. O sea, que se va, ¿por qué? Pues porque han cambiado el software, pero no porque han cambiado ni el teclado, ni la pantalla, ni se ha estropeado nada. Es que nos están manipulando. Y al final todo se convierte en economía circular, en reciclar. Oiga usted, antes empecemos por aquí. Pero si hay que hacer el gran problema es que siempre tenemos pérdidas. Y estamos hablando de reciclar el primer ciclo. ¿Cómo que el primer ciclo? Es que algo así que una vez que hayamos utilizado un conductor eléctrico, ya el cobre ya no vale para utilizarlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero es que hay que ecodiseñar otro nicho de trabajo. Hay que diseñar las cosas para reciclar, pero no se le da valor a eso. Es decir, que cuando si hacemos las cosas bien tendríamos que saber las palabras, desensamblar, saber desguazar, desmontar. Todas esas palabras que empiezan por des, la mayor parte de ellas, habría que darles valor. Porque esto hay que reutilizarlo. Y no estoy hablando del plástico, que también. Lo que estoy hablando es de los equipos que hay aquí dentro, hechos de materias primas raras que algún día serán necesarias para nuestros hijos o nuestros nietos o simplemente para nosotros cuando seamos más mayores. Bien, continuamos. Así que, olvidaos, la palabra circular no existe. Es muy bonito, pero no existe. Esto es una economía espiral. Y que duren las espiras. Vamos a continuar. Pero lamentablemente en esos materiales, estos datos de Naciones Unidas, pues los que están de color rojo, que son los más importantes, se reciclan solo de un 1%. Es que estamos en mantillas. Es que el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío. Menos mal que hay agua. Esto es el 1%.
Continuamos. Y mirad esto. ¿Esto qué es? Esto es un vertedero en Ghana. Y esto es una oportunidad de Ghana. Porque aquí hay un montón de materiales que se podrían desarrollar. ¿Dónde están los empresarios que conviertan esto en una oportunidad? Evidentemente es muy complicado. Faltan leyes, faltan tecnologías, pero sobran necesidades. Hay que ir por aquí. Continúa. Y el caso del papel. El caso del papel ya lo he comentado. El papel se convierte en un papel degradado en la primera. Luego la siguiente más degradado. Y la siguiente cartón. Y la siguiente, no hay problema, vamos a valorizar. Y valorizar es quemar. No sabemos reciclar. El papel tendría que ser reciclado 20.000 veces. Pero no sabemos. Hay falta ciencia, hay falta información, hay falta tecnología, hay faltan empresas y hay falta legislación. Bien, vamos a otro caso rápido, el vidrio. Todos, yo a eso le llamo digamos el efecto confesionario. Y el efecto confesionario, no sé si tendréis en la memoria la zarzuela esa limpia de pecados, eso de las 10. ¿Os acordáis? ¿Algunos os acordáis de eso? Bien, digamos la zarzuela del siglo pasado era que la señora, después de haber pecado lo que tuviera que pecar, iba al confesionario, se confesaba, ya el cura le daba la solución y además luego cuando se iba ponía una limosna. Y cuando salía de la iglesia otra vez a pecar. Bien, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué están haciendo las compañías que se dedican a reciclar? Pues lo que están haciendo es como el confesionario. Es decir, nos dicen, tira en el contenedor los vidrios, porque no te preocupes, porque ese vidrio que lo tiras, no te preocupes que yo, el confesor, te lo va a reciclar y entonces vamos a hacer nuevo vidrio y así de esa manera es que no gastamos nada. Y entonces, perfecto. Y entonces uno dice, si ya se recicla, yo me desentiendo del tema, ya estoy limpio de pecados. Pero ¿qué limpio de pecados? ¿Sabéis que esto nunca, el vidrio transparente nunca es reciclado? El vidrio que tenemos aquí no veo en ninguno de color, ni siquiera el de vino, ni verde ni marrón. ¿Por qué? Pues porque el vidrio transparente lo mezclamos con el vidrio verde y el vidrio marrón. Resultado, que aquí hay componentes metálicos que le dan el color, y cuando lo funde, se funde todo y entonces ya no sale vidrio transparente. Y además la energía necesaria para fundir el vidrio es casi la misma que la que se utiliza para extraer la materia prima y producir esto. En realidad lo que hacen las compañías, lo siento mucho, las compañías que se dedican al reciclado es ahorrar ellos materia prima. Pero no se ahorra energía. No se ahorra energía. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo con el vidrio. Pero, ¿os podéis imaginar lo que está ocurriendo con los envases? ¿Os dais cuenta que nos están diciendo, no os preocupéis que el envase plástico, envase, no de cartón, sino de tetrabric, envases metálicos, estos, ¿qué se hace? Tú los metes, no te preocupes que los vamos a reciclar. No se recicla. Un envase no produce un envase, porque los estamos mezclando. En realidad se están subciclando, es decir, se están utilizando para otras cosas en el caso que se haga. Con lo cual, otra vez nos damos cuenta que no cerramos el ciclo, sino simplemente tratamos de cerrar no el ciclo, sino tratamos de degradar poquito lo que ya venía. Pero para hacer un nuevo envase necesitamos materia prima nueva. No me sirve el reciclado. ¿Cómo lo ves, Javier? Negro. Seguimos. Vale, cierro. Una idea, y es esta. Nosotros los científicos, en las mejores revistas, nunca veréis una buena noticia de que hemos sabido producir un papel blanco.
a partir de un residuo blanco. Las noticias son: vamos a diseñar unos sustancias que van a ser tan poderosas, que van a ser maravillosas desde el punto de vista de dureza, de elasticidad, de capacidad de transmitir la corriente, etcétera, etcétera. Todo eso a base de mezclar, mezclar y mezclar. Pero nadie piensa en desalear, en desmezclar, en desmembrar, en desatornillar. Eso no son objeto de los científicos, eso no son objeto de los técnicos. Incluso el ser basurero, está mal visto. Está mal visto. Y algún día el ser humano vivirá de sus residuos, porque nos habremos cargado el planeta en sus minas. Y mejor eso que vivir en sus residuos. Bien, ya con esto terminamos y ya cierro algunas reflexiones rápidamente y ya lo cerramos. Recuperar los materiales una primera, una segunda, una tercera vez. Esto está todo por hacer, todo por hacer. Por favor, industriales, tomaos en serio esto. Es que nuestros políticos no tienen ni idea ni quieren escuchar esto. No lo quieren escuchar. Es decir, que nos están vendiendo mundos felices, de que no va a haber cambio climático y sin embargo la energía necesaria para extraer las materias primas que hará que no haya cambio climático van a necesitar cada vez más energía, que van a generar un cambio climático indirecto. Y esto no lo quieren decir, porque lo que dicen es: Dios proveerá. Yo veo que los tecnooptimistas no estamos en la parte de la ciencia de los ingenieros o de los físicos y tal. Los tecnooptimistas estáis más en la parte de las letras, que pensáis que los científicos somos algo así como gente maravillosa, como el mago Merlín, que somos capaces de hacer maravillas. Sí, pero la física te dice: no porque las cosas estén mal no pueden ir a peor. O de otra manera, hace media hora erais más jóvenes y nunca seréis tan jóvenes como hace media hora. Eso es el segundo principio de la termodinámica. Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a peor. A la estabilidad, a la estabilidad. No hay estabilidad. No te engañes, no hay estabilidad. No hay estabilidad. Simplemente es una degradación lenta. Y que por favor hagamos lo posible porque las degradaciones sean lentas. Lo que tenemos que hacer es ponerle bridas al segundo principio, pero lo que no podemos hacer es que si esto se cae, si lo tiro, que no se caiga. Es que se cae, es que se cae. En fin. Bueno, sigo y ya terminamos. Bien, cambiaremos la dependencia de los combustibles fósiles por las materias primas críticas. Y entonces vamos a tener un problema que puede no ser tipo cambio climático, o sí, pero desde luego va a ser un tema geoestratégico absolutamente central. Como no hagamos algo con la economía circular y tratemos de recuperar, diseñando las cosas para desmontarlas y reutilizarlas, y hagamos de eso negocios, es decir, puestos de trabajo, como no hagamos eso, lo tenemos difícil, porque es que depender de países en los cuales tienen la sartén por el mango, ya me diréis qué mundo nos lleva. Seguimos. La economía baja en carbono es necesaria, urgente y global, y eso estoy de acuerdo, pero la demanda de materiales, el vehículo eléctrico, no está libre de culpa. No está libre de culpa. ¿Quién se lo dice a la ministra? Si no lo quiere escuchar. Sigue. Como no seamos nosotros, esto lo hemos visto ya, pásalo. Hay que aceptar la dependencia de materiales, continúa. La demanda sigue creciendo. Debemos aspirar a una economía espiral. Pero espiral no
en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, que el ciclo esté lo más cercano posible de que la materia prima blanca se convierta en materia prima blanca, no en materia prima verde ni azul, etcétera. Entonces, y que esa otra vez se utilice, y esa otra vez se utilice, y así para siempre. Hay que darle valor a los residuos. ¿Os dais cuenta la diferencia que hay entre viejo y antiguo? Lo antiguo tiene prestigio y lo viejo no. Y la diferencia es que antiguo es que es antiguo de mucho tiempo. Hacer que las cosas duren. Hacer que las cosas duren. Hay que diseñar para que las cosas duren. Hay que diseñar para que las cosas sean fácilmente reparables, que sean baratas de reparar. Hay que diseñar para dar puestos de trabajo. Pero desde el punto de vista de la cuna hasta la cuna. Y eso significa que cuando diseñamos algo no podemos diseñarlo, mira qué bonito, mira qué potente, mira qué color. No, hay que, mira cómo lo desensamblamos. ¿Os habéis dado cuenta que ni Google, ni Apple, ni nadie están hablando de que una de las propiedades es que yo puedo desensamblar los elementos de este teléfono móvil? ¿Cuántos metales podemos quitar aquí? Prácticamente nada, porque no salen las cuentas. Hay que decirles a las compañías que hacen esto: no te dejo producir si no me haces una demostración de que eres capaz de desensamblar lo que has producido. Bien, vamos a dejarlo aquí porque podríamos seguir y la verdad es que yo creo que vale la pena que hablemos. Esto es una declaración que hicimos por la sostenibilidad desde el punto de vista del Club de Roma Internacional. Vino Ernest von Weizsäcker, el presidente del Club de Roma Internacional, vino a Zaragoza y la hicimos. Bien, y bueno, reducir el consumo, desmaterializar, sustituir materiales críticos y aumentar el número de espirales. No es una cuestión simplemente de que el mundo se nos termina, sino que tenemos que cambiar la mentalidad de la empresa, la mentalidad del gobierno, la mentalidad de la gente. Este es lo que tenemos que hacer. Y esto es algo que nos corresponde a las personas que de alguna manera estamos más concienciadas que el resto. Es que tenemos que hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo. Por muy duro que sea. Y que os deis cuenta lo que falta, que es que cuando todo el mundo habla de la economía circular y no se dan cuenta de los fundamentos de lo que tenemos aquí, pues a mí me da miedo, porque es que al final se va a convertir en otra palabra vacía de sentido, como hablaba Ana, de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, de ecología, y al final todo es el greenwashing. Es decir, yo lo dejo todo bonito, y al final se convierte en imagen y marketing. No, esto es muy serio, nos estamos jugando el planeta y tenemos que trabajar hoy. Bueno, pues muchas gracias. Así.